La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Una advertencia antes de cualquier otra cosa. Voy a hablar hoy de un tema difícil de entender y más aún de explicar. Me refiero a esto que se ha puesto en la agenda política en las últimas semanas, la coordinación fiscal entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Es un tema complejo, no es un tema sencillo. Espero poder darle algunos elementos que lo ayudaren a usted a entender de qué se trata este diferendo entre gobernadores, 3 o 4, y el gobierno de la República. Empecemos por decir lo siguiente. La ley de coordinación fiscal vigente fue aprobada, fue publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1978, es decir, hace prácticamente 41 años. Es evidente que el país ha cambiado muchísimo en esos 4 decenios. Para empezar, esta ley se aprueba cuando México era una economía cerrada, cuando estaba viviendo o estaba aprendiendo a administrar la abundancia, y hoy pues ni siquiera sabemos cómo administrar la escasez, como usted puede darse cuenta de la incapacidad tanto del presidente como de sus funcionarios. Sin embargo, este diferendo entre gobernadores y el gobierno federal se mantuvo oculto muchos años. ¿Por qué? Porque había dinero, porque no importaban los déficits en las finanzas públicas y porque también la actividad económica se arreglaba cuando se requerían recursos. El gobernador iba a ver al presidente, sí, le decía al gobernador, cómo no, ahí te va para este puente, para esta carretera, o si no, con el secretario de Hacienda. Era de alguna manera una distribución por encima de lo que establece esta ley, casi arbitrario. Los gobernadores afines tenían más facilidad para obtener apoyos por encima del presupuesto, por fuera del presupuesto, y los que no eran cercanos o afines al presidente, pues tenían que ver cómo le hacían o aguantar vara. Eso duró, como dije, bastantes años, pero cuando se abre esta economía producto de la caída de aquel viejo modelo económico en 1987, las cosas cambiaron. Y no supimos o no quisimos o no pudimos, valga cualquiera de los 3 verbos, adecuar esta vieja y obsoleta ley en muchos de sus apartados a las nuevas condiciones de una economía abierta incorporada a la globalidad. Sin embargo, el diferendo que surge hoy y que también se dio vamos a ver, quizá en 1994, cuando se llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria, que prácticamente en nada terminó. Lo esencial de esta ley de coordinación fiscal se mantiene tal cual desde 1978, aun cuando, repito, ha habido cambios. Algunos impuestos han desaparecido, otros fueron lo que se llama impuesto participable. Usted lo cobraba como gobierno del estado y era un impuesto federal, pero el gobierno federal le decía a usted, cóbrame esto y te quedas con ese dinero. La tenencia, por ejemplo, por el uso de vehículos, algunas cosas así. Muy bien. Esta ley tiene en sus primeros, vamos a decir, 10, 12 artículos, una carga pesadísima técnicamente. Unos modelos matemáticos donde viene cómo se debe definir la distribución para regresarles a las finanzas estatales algunas aportaciones o participaciones. Hay elementos que han cambiado a lo largo del tiempo, por ejemplo, el grado de marginación, la población, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, finalmente,
este diferendo que estamos viendo hoy entre el gobierno de Jalisco, el de Tamaulipas, hubo un tiempo, ahora unas 2 meses, 3 meses, que el de Chihuahua también le entró a este conflicto y luego se retiró, pero el que está muy activo también es el gobernador de Nuevo León. Y seguramente otros por ahí van a ver qué pepenan. Pero es un conflicto netamente político. ¿Por qué? Trataré de explicarlo. En economía los recursos siempre son escasos y las necesidades abundantes. Los gobiernos de los estados han aprendido a que es mejor quejarse del gobierno federal, del ejecutivo, que buscar tener recursos propios. El promedio en el país de los presupuestos estatales nos daría que aproximadamente, no sé si el 88 al 90% lo aporta la federación. Y el promedio de aportaciones propias de los gobiernos estatales ronda una simple resta del 10 al 12%, aun cuando hay algunos que son prácticamente dependientes el 100% de las participaciones y aportaciones del gobierno federal. Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, no sé, quizá Guerrero, un poco los estados más pobres del país. Y para ellos es muy cómodo ser pobres, es más, les conviene ser pobres, porque ellos no le cobran impuestos a sus agentes económicos privados o a sus contribuyentes. ¿Por qué? Porque nomás le piden al gobierno federal. Eso ha generado una situación a todas luces indebida y que lo único que hace es perpetuar condiciones de atraso y miseria en algunos estados y dañar de alguna manera a estados que se han dinamizado o que su economía se ha dinamizado a partir de la apertura económica, como podría ser los estados de la frontera norte, el estado de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, etcétera, etcétera. También tenemos el problema del impuesto al valor agregado, que mantenemos una renuencia a discutir siquiera de manera objetiva la universalización del IVA en alimentos y medicinas. Es que los pobres esto, los pobres lo otro, y por más que se intente generar o conformar una canasta de productos básicos a tasa preferencial, no se logra nada. Bueno, en el PRI incluso había la prohibición de discutir el tema. Muy bien. ¿Por qué le digo todo esto? Porque nada está separado de ese planteamiento de los gobernadores. Lo que quieren estos gobernadores, algunos que sienten que tendrían espolones para ser candidatos a la presidencia de la República, este tema piensan que les daría popularidad y en consecuencia fuerza para aspirar a la candidatura de su partido o independiente otra vez, como sería el caso del Bronco. En esas condiciones llegamos al punto crítico. Lo dije hace un momento y lo repito. Es más fácil echarle la culpa al gobierno federal, es que le damos mucho al gobierno federal y nos regresa muy poco y ¡zas! El trancazo va contra Hacienda. Ese es un punto de vista, además de absurdo, equivocado. ¿Quién decide? ¿Quién autoriza el presupuesto de egresos de la Federación, donde se incluyen las cantidades que se les va a aportar, las aportaciones y participar a los gobiernos estatales? Es la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no atacan los gobernadores a quien autoriza el presupuesto? Porque al final de cuentas el gobierno federal puede decir, oye, pues te doy poquito, pero quien autoriza ese poquito o ese muchito es la Cámara de Diputados. Porque eso implicaría una negociación política, etcétera, pero también una situación política real donde los gobernadores no tienen fuerza porque Morena controla de manera férrea las decisiones en la Cámara de Diputados, con una mayoría, algunos dicen ficticia, pues será ficticia, pero ellos controlan la Cámara de Diputados. Hubo un intento, creo que fue con el presidente Calderón, cuando se les dijo a los estados, bueno, el IVA es del 15%, yo cobro el 12% federación y tú cobras el 3%. No, dijeron. ¿Y por qué razón? Fíjese usted. Porque al cobrar ellos una parte del IVA, sus contribuyentes en el Estado le iban a exigir cuentas
transparencia en el uso de esos recursos y dicen, no, mejor que el gobierno federal siga cargando con todo el peso político y pagando ese costo político con el IVA al 15 y luego al 16%. Al final de cuentas, ¿qué tenemos? Es el lloriqueo clásico de quien no quiere enfrentar la carencia de recursos en su estado. Y ahí le va el ejemplo clásico para terminar. Vamos a suponer que usted está viendo esta mañanera en X estado de la República. Olvidémonos aquí de la Ciudad de México porque tiene una situación un poco diferente en lo que se refiere al impuesto del cual voy a hablar. Pero vamos a suponer que usted vive en Hermosillo, en Chihuahua, en Obregón, Culiacán, quizá Nuevo León, Monterrey, o en alguna otra ciudad en el país. Y usted es poseedor de una vivienda o de un departamento en condominio. Y este vale, vamos a decir, 10 millones de pesos, para poner la cuenta fácil. Yo le pediría a usted, de ser ese el caso, que revise cuánto paga de predial al año. Y lo más probable es que usted esté pagando un porcentaje que se establece el 1 o el 2 al millar. Es decir, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un pequeño departamentito en Ciudad Obregón, en un conjunto de casitas cuádruplex, es decir, 4, 4, 4, 4, son como 80 o 100, son 25 cuádruplex ahí. Ahí tengo yo mis libros, mi oficinita cuando era consultor en Ciudad Obregón. Y ese departamento, el valor en el mercado puede ser hoy de 500,000 pesos. En el mejor de los casos. Es un departamento chiquito. Que lo adquirí a crédito desde 1991 y lo terminé de pagar cuando me retiré con lo que tenía acumulado en la subcuenta de vivienda en el Infonavit. Y me llega de predial al año 1,000 pesos. Es decir, 2 al millar. El 1% del valor comercial de ese departamentito Furris serían 5,000 pesos. Pero me llegan 1,000 pesos. Y con esos 1,000 pesos yo quiero que haya calles limpias, recolección de basura, que haya luminarias, que haya luz, que haya policía, vigilancia. No es posible eso. Necesitamos que los ayuntamientos, impulsados por los gobiernos estatales y los congresos locales, eleven, por supuesto con una calendarización, cuando menos 5 o 10 veces, cuando menos el impuesto predial. ¿No lo quieren hacer? Por supuesto, porque la gente se les echaría encima. Y en el caso de los otros impuestos tampoco. Por eso le digo, es una lucha política. Lo que quieren hacer es que el gobierno federal les dé más. Bueno, pues sí, pero al final de cuentas hay que ir con los diputados y exigirles un cambio en esta ley. Y es tan rebuscada que las 48 páginas que tengo aquí es apenas la ley y luego vienen 47 páginas más de puros artículos transitorios. Esta ley de coordinación fiscal tiene en total, lo puede usted checar en la página de la Cámara de Diputados, 95 páginas. Y las primeras 15, para entenderlas, requiere usted cuando menos una maestría en matemáticas. Es decir, ¿qué les preocupa a los gobernantes? ¿Cuánto me das? ¿Me vas a dar aquí? No y no. Oye, es muy poquito, porque además ellos quieren obras que se vean de relumbrón algunas, otras necesarias, pero lo que quieren es verse magnánimos con sus gobernados, pero sin pagar el precio, el costo político, de lo que significa cobrarles. Ese es el meollo del asunto. Al final de cuentas, cuando dices que si no cambia esto, dice el de Jalisco, nos vamos a salir del convenio, tal. No se van a salir, hombre. No tienen ni idea de lo que están diciendo. ¿Cuántos diputados y senadores tiene Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión? No le alcanzan, hombre, ni para que su iniciativa pase a comisiones. Es decir, hay un problema de realidad del poder político. Y con Morena, con esa centralización y con esa visión absurda, equivocada de López, de creer que todo es llevar dinero a la masa depauperada de estados donde hay muchos electores, va a resolver el problema. Y eso no es cierto. De tal manera, pues, que el problema es político más que fiscal.
Los gobernadores quieren que les dé más el gobierno federal, pero sin pagar el costo político que significa generar condiciones para que puedan ellos cobrar ejerciendo ciertas potestades tributarias. Ese es el fondo del asunto. Lo demás es pura literatura y querer ser candidatos a la presidencia de la República. Espero haber sido claro. Si no, le ofrezco una disculpa y por favor busque esta ley, la Ley de Coordinación Fiscal, y va a ver que vamos a coincidir. Muchas gracias.